Bueno, pues vamos con un nuevo vídeo del delito en casos. Como sabéis, y bueno, ya expliqué de algún modo en la introducción, son una serie de vídeos en los que vamos a hacer es repasar la teoría del delito por medio de casos de derecho penal en los que se van, bueno, pues a analizar cuestiones esenciales de teoría del delito. Quiero hacer un par de aclaraciones previas que son importantes. La primera es que estos casos son casos que se han modificado. Por ejemplo, el de hoy, el que vamos a analizar hoy, que es el caso del alimento enteral, es un supuesto de responsabilidad por el producto, es un caso basado en un suceso real y es un caso que yo he modificado. Es decir, aquí lo relevante no es si fue Argentina, si fue Chile, si fue Brasil, si la empresa hizo esto, incluso si el director hizo lo otro, sino de nuevo repasar la teoría del delito, repasar y plantear algunos problemas. Por tanto, es un caso, es decir, que está modificado y que con respecto al caso original está mal resuelto. Es decir, lo relevante no es cómo se resuelve ese caso, que por cierto es un tema muy interesante, muy relevante y respecto al cual tendríamos que tener desde luego mucha más información de la que voy a brindar yo hoy aquí, sino repasar la teoría del delito. Por otra parte, también como segunda aclaración, no vamos a repasar la teoría del delito con la profundidad con la que deberíamos. Eso es cosa vuestra, gente. Es decir, sois vosotros los que tenéis que repasar mucho más. Hay muchas cuestiones que vamos a dejar de lado, que hemos estudiado en clase, que están en otros vídeos, que hemos visto en las clases presenciales. Pero, es decir, aquí vamos a ir muy rápido y al detalle, a repasar. El objetivo no es ver la teoría del delito, sino repasarla. Por tanto, nos vamos a dejar gran parte de cosas, pero, es decir, no tenemos mucho más tiempo para ello. Bien, vamos a empezar precisamente con el caso. Vamos a intentar sacar en pantalla el caso para que se pueda leer, pero de todas formas yo voy a proceder a leerlo. Este sí que si lo pudiéramos poner en la pantalla que aparecerá, perfecto. Vamos a ver, el caso es el siguiente. El jefe de control de calidad y el encargado de producción de una empresa farmacéutica chilena solicitaron a una compañía brasileña una mezcla de minerales para la elaboración del alimento enteral ADN, especificando por error cuando les ponen la lista de los ingredientes, digamos, de los físicos, de los elementos minerales, los químicos, perdón, que tienen que venir en cada uno de ellos, ponen cloruro de potasio al 1%, cuando la fórmula del alimento lo que exigía es una concentración de cloruro de potasio al 100%, pongamos. Lo cierto es que al pedirles eso, pues lógicamente la empresa química brasileña envía un medicamento, envía un polvo o envía unas pastillas que no contienen apenas potasio y que no contienen prácticamente nada, porque es lo que le habían pedido, por error, los que le piden a la empresa brasileña. Cuando lo que precisamente la farmacéutica pretendía comercializar era una dosis con era un medicamento con una dosis muy alta, precisamente de esta sustancia. Porque este medicamento, para lo que servía, no era para tratar una enfermedad, sino para completar la alimentación de personas que no podían alimentarse, y concretamente personas que necesitaban potasio. Lo que eso suponía es que se estaba dando, es decir, cuando un médico veía que había una persona que tenía, es decir, falta de potasio por una intervención, por una, pongamos, pues por una quimio, etcétera, le recetaba esto cuando necesitaban potasio urgentemente y grandes cantidades. Cuando lo cierto es que el alimento que les estaba recetando, pero que él no lo sabía ni la propia empresa, en principio, que lo estaba haciendo, no contenía nada de potasio. ¿Vale? Pero ahí ponía potasio, tanto por 100, etcétera, etcétera. Bien, como dice aquí, por estar destinado a ser suministrado por sonda a pacientes que no podían ingerir alimentos de forma natural y servir para complementar el cloruro de potasio que no podían obtener de esa forma. Sin percibir el error, la farmacéutica comercializó el producto, indicando en la caja una cantidad de potasio que no había, por lo que se recetó a pacientes que necesitaban urgentemente esta sustancia. Fruto de ello, muchos pacientes que tomaban el medicamento no mejoraban, pero claro, no entendían por qué, y el médico no entendía en ningún caso por qué.
y se agravaba su salud hasta el punto de algunos de ellos murieron sin comprender los médicos por qué se les recetaba el potasio y aún así ellos no mejoraban. Porque por otra parte esto no es 2 más 2 en la medicina y ellos, es decir, no comprendían porque podía haber otros elementos y porque de hecho habría otros elementos y porque esto se recetaba para enfermedades y uno no moría de ingerir el medicamento, moría o no y no se lesionaba por el medicamento, se lesionaba o no por la enfermedad y no sabemos además del todo cuánto hubiera enfermado o no y si hubiera vivido o no del hecho de no tomar el medicamento. Bienvenidos a la realidad, es decir, no al homicidio sencillito, ¿vale? Hasta el punto, como digo, de que aún así se les recetaba el potasio y aún así no mejoraban. Ante algunas reclamaciones y ante algunas dudas que plantearon algunos médicos de realmente esto funciona, etcétera, etcétera, la empresa descubre el error. Y en el momento en que la empresa descubre el error, he dicho la palabra momento, tenemos un momento y tenemos otro, en el momento en que la empresa descubre el error, el jefe de calidad que lo advierte avisa a los directivos de la empresa. Estos le ordenan que pida a la empresa brasileña más dosis de potasio, que de todas formas nunca llegaron al 100% que era lo que tenía que venir. Pero le piden que, venga, pues incrementemos el potasio. Y comienzan a comercializar la nueva versión, pero ni retiran la antigua ni avisan de nada. No retiran la versión antigua y no avisan de que la versión antigua no contiene potasio. Siguen diciendo a quien les pregunta que sí tiene potasio, tanto porque piden a la empresa que ahora les incorpore el potasio, aunque no se lo llegue a incorporar todo. Tiempo después se demostró que muchos pacientes habían sufrido desequilibrios severos por ello. Bien, como se puede ver en el caso, falta muchísima información, falta una barbaridad de información. No hay víctimas. ¿Cuántas víctimas? ¿Qué víctimas? ¿En concreto de qué? Faltan sujetos. ¿Directivos? ¿Qué directivos? ¿En qué reunión de qué consejo de administración? ¿Con qué junta? ¿Con qué presidente de tal? Por tanto, esto, es decir, es un caso bastante ideal para ver cómo tenéis que resolver. Porque lo que tenéis que hacer vosotros es hipotetizar. Y si queréis jugar a poner nombres a los directivos y decir si la Junta fuera una Junta o una sociedad de estas características, o si el Consejo, o qué pasa con los socios de la... Podéis hacer lo que queráis, no tendréis tiempo para desarrollar todo lo que podéis plantear. Pero, en efecto, falta mucha información. ¿Qué hay que hacer? Pues hipotetizar para resolver el caso e intentar, bueno, pues completar lo posible y sobre todo, pues lo importante es plantear las cuestiones de teoría del delito y decir, lo relevante en este caso es conocer si los sujetos, tal. Bien, ¿se ha entendido más o menos el caso? Bien. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? Bien. Lo que vamos a hacer es el análisis que hemos dicho que haríamos en cada uno de los casos. Primero planteamos cuáles son las problemáticas relacionadas con el caso, vamos a hacer un repaso teórico a cada una de ellas, o por lo menos a las esenciales en este supuesto, y después plantearé un poco cómo se tendría que resolver, aunque no una resolución completa del caso, porque no vamos a ver hoy, y en este caso supuesto, concreto, todos y cada uno de los problemas de teoría del delito, sino solo alguno de ellos, con el esquema de resolución y con la propuesta. Bien, ¿cuáles son los problemas que plantea aquí? Bueno, pues el primer problema es determinar si hay acción y cuál de ellas sería la relevante, cuál de todas es la acción relevante y si hay o no hay acción. Determinar si hay una relación de causalidad entre la acción o la omisión o entre cada una de las acciones y omisiones y los resultados. Después concretar también cuál es la conducta de riesgo a la que se le puede efectivamente atribuir el resultado desvalorado, lo que hablamos generalmente con el término mal llamado, pero que utilizamos de imputación objetiva, y finalmente determinar también si la conducta es dolosa e imprudente. Este finalmente no es del todo cierto, esto tenemos que hacerlo durante, como ya hemos ido explicando. Bien, la primera cuestión es si hay acción, por tanto, es decir, nos podemos plantear, es decir, si la acción es solicitar el producto, si la acción es también, es decir, la acción, incluso si hay acción por parte de la empresa brasileña, si la empresa brasileña tiene que, es decir, tendría que haber
sabido o tendría que haber mirado y si hay una conducta negligente por parte de la empresa brasileña que le piden un medicamento que tiene sentido que sea al 100% y sin embargo lo da al 1%, es cierto que se lo piden. El hecho de que ordenen después mayores dosis de potasio es acción. Lo relevante es que no piden la retirada, en este caso si habría omisión, veremos, que vendan el producto modificado. ¿Y quién realiza la acción? La realiza el jefe de calidad, el jefe de producción, la realizan los ejecutivos y los trabajadores. ¿Realizan acción? Quizá más importante que todo esto es si hay causalidad, hay una relación de causalidad. Es decir, sabemos que se hace un producto y sabemos que hay numerosas personas que han tomado ese producto que tienen lesiones y que tienen incluso algunas que se produce la muerte. Una cosa que podéis hacer fácil es plantear un supuesto de lesiones y un supuesto de muerte. Vosotros decís, respecto a una persona que fue lesionada, respecto a una persona que murió, etcétera, y resolver a partir de ahí. Pero la pregunta es, ¿hay relación de causalidad? Aquí, es decir, la información no os la doy, pero os puedo decir que en realidad este caso es tan bueno precisamente porque ninguna de las personas se pueda decir que muere por ingerir el medicamento. Mueren por no ingerir otra cosa. Y podemos determinar que no mueren, es decir, si a lo mejor hubieran tomado plátanos y si su madre, de hecho, una de las chicas, no sé si los plátanos llevan potasio, ¿llevan los plátanos potasio? Sí, guay, lo he clavado. Pues, es decir, si hay una de las madres o de los padres que le da al niño plátanos y que le da un montón de plátanos, este niño vive. Entonces, ¿no tiene causalidad la madre por no haberle dado plátanos al otro niño que murió? Es decir, en realidad, en términos de causalidad, si hay determinados, y hay concretamente un niño, nos lo vamos a inventar, concretamente un niño que es cierto que muere meses antes de lo que hubiera muerto, pero aunque le hubieran dado potasio hubiera muerto. Pero muere 3 meses antes de lo que hubiera muerto. ¿Hay homicidio? Sea doloso o imprudente. Pero si miramos en términos de causalidad y aplicamos la conditio sine qua non, podríamos decir que el resultado se hubiera producido. Si eliminamos en mente el que toma el medicamento, ¿hay un problema de causalidad o no lo hay? Quizá lo más problemático sea la conducta y en términos de imputación objetiva. Se crea un riesgo prohibido ex ante. ¿Y cuál es el riesgo prohibido ex ante que se crea? Es el resultado, y aquí volvemos en realidad a los problemas de causalidad, que no son tanto de causalidad natural, sino que van a ser normativos también. ¿Es el resultado de la realización de ese riesgo jurídicamente desaprobado o no? Y en todo caso sí aceptáramos esto, aunque nosotros no lo seguimos, pero el resultado está comprendido dentro del fin de protección de la norma. ¿Y qué pasa con el hecho de que hay un momento en que en efecto, es decir, se actúa sin conocimiento, pero hay un momento en que se adquiere conocimiento? En el momento en que se adquiere conocimiento, ¿hay una omisión? Entonces diríamos, sí, hay omisión. Pero hay una omisión hasta el punto de que podemos atribuir los resultados que se produzcan. ¿Hay comisión por omisión? Es decir, ¿hay homicidio o hay lesiones por las omisiones que se produzcan? ¿Por cuáles? ¿Qué es lo que habría que probar? ¿Qué es lo que el juzgado se tendría que encargar de probar? ¿Es importante cuándo se compró el alimento? ¿Es importante de qué partida pertenece el primer alimento? ¿Es importante a efectos probatorios que demostremos cuándo tiene conocimiento el jefe de la empresa, qué día exacto y a qué hora compra la madre por la tarde el medicamento? ¿Es importante si lo compra antes o después? ¿Es importante saber el periodo en el cual se puede producir la retirada de un medicamento? Ya estoy contestando, claro que va a ser muy importante, y por eso es tan importante el derecho penal, porque el derecho procesal, el cómo se tiene que probar y el qué se puede probar, depende del qué tengamos que probar. Por eso hay que hacer muy bien, es decir, el trabajo de abogado y saber primero el contenido de cuáles son los elementos centrales en la responsabilidad, y por eso es importante, es decir, que los abogados estén desde un principio, comprendan el todo para saber cómo y qué tienen que probar, cuáles son los elementos fuertes de su defensa, cuáles son los elementos de la acusación, etcétera, etcétera, etcétera. Hay posición de garante y nacida por qué. ¿Y hay dolo? ¿Y en qué momento hay dolo? ¿Y realmente hay dolo? Porque se puede decir que había voluntad de matar. ¿Realmente ellos tenían voluntad de que muriera esas personas? Yo tengo claro que no. No tienen voluntad de que muriera nadie.
los directivos de la empresa ni el jefe de producción. Pero que no tengan voluntad de que muriera significa que no hay dolo. Bien. Bueno, pues estas son las cosas que tenemos hoy aquí, es decir, estas son las problemáticas que vamos a ver hoy. Es decir, tenemos por una parte acción, causalidad, imputación objetiva, omisión, dolo. Y vamos a analizar exclusivamente aquí en el vídeo de hoy la acción, causalidad, algo de imputación objetiva, vamos a verla un poco por encima, y hablaremos también un poco de omisión, como digo, es decir, repasando, ¿vale? Muy por encima, ¿vale? Bien, empezamos por repasar cuestiones relativas a la acción. Bien, como sabéis, y si no lo sabéis, es decir, lo repito, pero si no lo sabéis tenéis un problema gordo, como sabéis el delito es esta fórmula. Entonces, ¿qué es lo que estamos analizando en esta fórmula? La H, que también a veces ponemos como A, la acción. Y lo que nos tenemos que preguntar es cuándo hay acción en derecho penal, incluso cuál es el papel que desarrolla o que desempeña en la fórmula la acción. Pues bien, eso se pretendió resolver durante mucho tiempo con las teorías de la acción, el concepto causal de acción, el concepto final de acción, la concepción social y otras. Por cierto, ¿hay que nombrar las teorías en la resolución del caso, en el examen? Por supuesto que hay que nombrarlas, y todas, pero solo, como digo, en aquellas cuestiones que sean el objeto concreto. Por ejemplo, aquí en este caso, ¿creéis que habría que nombrar las teorías? Yo creo que no es necesario, habría que decir algo, ahora después iremos y explicaré lo que habría que decir en este caso. Pero habría que explicar bien la teoría de la imputación objetiva y de dónde vienen las teorías de la causalidad en este caso. Sí, esto es lo que hay que desarrollar todo y hay que explicar la equivalencia de las condiciones, hay que aplicar, porque es lo que plantea realmente el caso, ¿vale? Bien, respecto a las teorías de la acción, muy por encima, sabéis que el primero es el concepto causal de acción, la causación de un movimiento corporal voluntario que causa una modificación en el mundo externo, conforme al concepto natural causalista inicial, en el que era simplemente, pues eso, la causación de un resultado en el mundo externo. Por pronto se da cuenta de que esto hace que no entre la omisión dentro del concepto causal de acción y entonces pues entra una idea como pues la causación o no evitación de un resultado en el mundo externo y entra un concepto más valorativo conforme pues la concepción neocantiana del delito. En todo caso, la acción también como causación de resultados y con la idea de desvalor de resultado como central. La pregunta sería: ¿sirve el concepto causal de acción para el caso que tenemos? Es decir, conforme a este concepto, ¿sería acción el no avisar a los usuarios del escaso potasio que contenía el alimento integral? Conforme a la concepción naturalista tradicional del causalismo, no. Pero conforme a la concepción posterior, sí. Ahora, y os pregunto, no sé quién tiene el micrófono, ¿lo tienes tú, Pascual? Os pregunto a cualquiera de vosotros, y si no digo yo nombre, o señalo, por si no me sé nombre. Conforme a este concepto, ¿se puede distinguir entre cuál es la acción relevante entre la acción de la empresa brasileña y la de la chilena? Pregunto. Tú mismo, Pascual. Enciende, sí. A ver, dale. Pues no. No se oye el micrófono. ¿Podéis mirar, por favor, el micrófono? Dale, ¿seguro que le has dado bien? ¿Sí? El botoncito rojo. Dámelo. No, dame. A ver, vamos a ver. Pascual. Es justo el trabajo. Este botón, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Bueno, Pascual, hombre, hay que familiarizarse. Mira que te he explicado lo que era un micrófono. Bien. A ver, Pascual, dime. La pregunta es, ¿se puede distinguir conforme a un concepto causal de acción entre la acción de la empresa brasileña y la de la chilena? Sinceramente creo que no, porque ambos están realizando la misma acción de omisión al no evitar el resultado posterior, o sea, al no evitar... Y la misma conducta de acción, es decir, los dos, es decir, uno produce el medicamento, el otro lo vende. ¿Vale? Bueno, hay uno que previamente define el medicamento, hay otro que lo produce físicamente y hay otro que lo vende. Pero en todo caso el concepto causal de acción, ¿qué es? La causación de un resultado en el mundo externo.
¿Causa un resultado en el mundo externo quién? Pues los dos. ¿Causa un resultado mayor la empresa? ¿La empresa chilena? Sí, pásale el micrófono, por favor. Para mí, la empresa chilena, el jefe de control de calidad, tiene parte de responsabilidad al no haber previsto unos controles previos a la utilización del producto. Pero conforme al concepto causal de acción, el jefe de control de calidad, ¿qué acción realiza? ¿Cuál es su acción? El usar el medicamento que no alcanza el porcentaje idóneo. Usarlo no, porque él no lo toma. Lo fabrica, ¿Cuál sería la acción? El producir el medicamento. Sí, habría varias acciones. Primero habría una acción / omisión, que sería el no poner bien en el albarán cuáles son los químicos que tiene que venir. La segunda acción sería darle el visto bueno a la comercialización del producto. Eso sería la acción. Sin haberlo verificado es un delito de omisión. O sea, no ha hecho bien su trabajo. Sí, pero es decir, el no ha hecho bien su trabajo ya es decir, la desvaloración completa, que además es ético-moral o jurídica o tal. Pero aquí lo que nos interesa es incluso no saltarnos todos los pasos previos. Si hay o no hay delito, ahora no nos interesa. Nos interesa, ¿hay acción? Y sí, el concepto causal de acción nos dice que hay acción. Pero insisto, ¿y el jefe de producción de la empresa brasileña hace una acción? Sí. Conforme al concepto causal, sí. ¿Cuál es la acción que él realiza? La misma que su compañero. Claro, es decir, la misma que la de la otra empresa. Vamos a ver, no es que sea la misma. Lo relevante es que el concepto causal de acción no discrimina, no permite diferenciar. Y cuidado, a lo mejor es que no tiene que hacerlo. Y de hecho ya lo sabéis, no tiene por qué hacerlo. Pero lo cierto es que no lo hace. Entonces, como no lo hace, surge... ¿Cómo te llamas? Esther. Surge una concepción que, digamos, le gustaría más a Esther para explicar quién realiza acción y quién no realiza acción, que es el concepto final de acción. El concepto final de acción, todo esto muy por encima, insisto, es que es tan por encima que da un poco de vergüenza, pero el concepto final de acción es: no basta con la causación de un resultado en el mundo externo, sino que solo es acción la causación final de un resultado en el mundo externo, basado esencialmente en el concepto kantiano de acto. Es decir, hay un acto desde una perspectiva moral y en términos de libertad cuando hay un acto intencionado. Por tanto, lo que yo quiero hacer es mi conducta, y mi conducta le da sentido lo que yo quiero hacer y digamos la intención final de realizar. Por tanto, bueno, aparte de todo el tema de que la acción es un concepto prejurídico y el tema de las estructuras lógico-objetivas, pues las acciones existen o preexisten antes de que venga el derecho, y el derecho lo que hace es reconocer e interpretar si efectivamente yo he matado tal y como el concepto o el matar tal que sostienen los finalistas estrictos y que no sostenemos nosotros. Lo importante es que la acción es una conducta que pretende un objetivo determinado y por tanto lo relevante es el desvalor de acción. En esto sí que probablemente el finalismo suponga un avance. Lo importante es lo que se hace y no tanto solo o no exclusivamente el resultado que se produce. Lo que es cierto es que conforme a esta teoría final de la acción, parece más claro que está más cerca de hacer una acción los de la empresa chilena que los de la empresa brasileña, pero tampoco del todo. Porque pregunta, además de preguntarnos si el fabricar productos en mal estado es causa de las lesiones, del resultado de lesiones y muerte, claro, la cuestión clave aquí es si se hizo con la intención de producir el resultado. Entonces, pregunta, chica de cuadros con la bufanda grande, pregunta, conforme al concepto final de acción, ¿habría acción por parte del jefe de calidad? Sí, o sea, sí la habría porque no revisa el medicamento antes de... Acción es la causación voluntaria y dirigida a un resultado, por tanto, es decir, no solo es causalidad, sino que además tiene que haber finalidad. La finalidad tiene que producir un resultado. Te lo digo de otra forma, ¿habría acción de matar, o acción de homicidio, o acción de lesionar por parte del jefe de calidad?
conforme al concepto final de acción, ¿sí o no? No. No. ¿Está claro esto? Es decir, el concepto final en efecto nos reduce cuáles son las acciones, pero nos las reduce de forma que solo son acciones, ¿cuáles? Las acciones intencionadas. ¿Qué pasa entonces en el concepto final de acción con las conductas imprudentes? Que en principio no las permite y no las permite dejar dentro. Es más, yo no tengo claro que incluso la omisión fuera acción final en el caso del jefe de calidad. Porque el jefe de calidad no quiere vender el producto, pero él se lo dice a los ejecutivos, que son los que deciden. Y el jefe de calidad dice, oye, esto sigue estando mal, deberíamos retirar. Y los ejecutivos le dicen, mut, aquí tranquilitos todos, lo que vamos a hacer es pedir más potasio y tal. Y el jefe de calidad, por tanto, tira para adelante y hace el producto tal y como le dicen. ¿Él tiene intención de que mueran personas? ¿Actuaría con dolo el jefe de calidad? Eso lo veremos después. Yo creo que a lo mejor sí. Pero lo que es cierto es que desde el principio ya no del dolo, sino incluso de la acción, el problema de la acción final es este. Por eso surge otro concepto, que es la concepción o el concepto social de acción. El problema del concepto social, ya lo he dicho a veces, es que es un concepto, es decir, donde yo creo que lo relevante ya no es la acción, sino probablemente la acción típica. Es decir, la idea es decir, la relevancia o la irrelevancia del acto no depende de criterios naturalísticos, sino de criterios de significado social. Vamos a ser la sociedad los que definimos si hay o no hay acción. Por tanto, todo puede ser que sea acción desde una perspectiva naturalística, pero solo nos interesa aquella acción socialmente relevante. Problema, es decir, si solo es acción lo socialmente relevante, ¿qué diferencia hay entre tipicidad y acción? Porque lo socialmente relevante será aquello que sea atípico. Si la fórmula nos dice acción típica antijurídica, ¿por qué no eliminamos ya acción? Es decir, ¿por qué no directamente estamos hablando ya de acción típica, pero lo que es acción no discrimina nada? ¿Cuál es una acción socialmente relevante? ¿Lo dice la acción? No, conforme a esta teoría, desde luego no. Y después hay más conceptos, el concepto negativo de acción, no evitación evitable, el concepto personal, la concepción significativa, que es muy interesante, pero que no vamos a plantear aquí. En todo caso, la pregunta que nos tenemos que hacer es, cuando hablamos de relevancia y de cuál de las acciones, ¿nos estamos preguntando por una teoría de la acción o nos estamos preguntando por una teoría de la acción típica? Y lo que nos tenemos que preguntar es, el elemento acción de la fórmula HTACP o ATACP, es decir, acción típica, antijurídica, culpable y punible, la parte de la A, ¿para qué sirve? ¿Sirve, como dice la función definitoria, para ser el elemento básico del sistema al que deben referirse todos los demás atributos del delito? Es decir, ¿es la acción el elemento básico del sistema, sí o no? No. Es el elemento inicial, pero no es el elemento básico del sistema. ¿El elemento básico del sistema cuál es? El tipo, la tipicidad. Que haya acción o no haya acción es simplemente si lo ha hecho un burro, si lo ha hecho un terremoto o lo ha hecho una persona con una base de libertad mínima, conocimiento y control. Pero si esa acción, si tirar esto, si hacer esto otro, es relevante o no para el sistema penal, depende de si está tipificada y si supone la realización de aquello que efectivamente se quiere evitar. ¿Se entiende esto o no? ¿Se entiende o no? ¿Sí? Por tanto, ¿es el elemento básico del sistema la acción? Pues no, la función definitoria no. ¿Y la función clasificatoria? ¿Sirve la acción para englobar todos y cada uno de las conductas jurídicas relevantes? No. Para englobar las acciones, las omisiones, las imprudencias, las dolos, no. ¿Eso para qué sirve? Pues la propia tipicidad. ¿Para qué sirve la acción? Para fijar aquellos acontecimientos que no interesan al derecho penal. La función definitoria la cumple la acción típica, no la acción. La función clasificatoria la cumple la tipicidad, la acción típica, no la acción. Es la función clasificatoria la única, la negativa, esto no sé por qué hemos cambiado la limitadora o negativa, la única que efectivamente cumple la acción, la función negativa. Es decir, la acción nos sirve para eliminar aquello que no es acción. ¿Y qué es lo que no es acción? Hechos de la naturaleza,
Chorrada, sí, pero habrá que determinar si la muerte de este sujeto, de este chico, fue debido al cáncer o debido al no consumo del potasio. ¿Va a ser relevante eso para saber si hay acción? Sí. Porque los hechos de la naturaleza, es decir, no son relevantes a efectos del derecho penal a menos que haya una intervención humana. Lo que pasa es que es posible que muera por el cáncer y que sin embargo un tratamiento pues podría... Por cierto, como intuición simplemente, Alex, pásale el micrófono. Como intuición, ¿crees que en un supuesto en el que se demuestra que un niño hubiera muerto 2 meses después de lo que murió, y se demuestra, pero hubiera tardado 2 meses en morir en el caso de haber tomado el potasio que él pensaba y que todos pensaban que estaba tomando por el alimento enteral? ¿Tú crees que puede hablarse de que hay una acción en el caso de cualquiera de estas personas, del jefe de calidad, de los directivos? Sí, pero a lo mejor que no provocase el homicidio, pero otras cosas sí. Acción hay. Acción hay. Bien. Y una acción, es decir, no sería un hecho de la naturaleza, la acción relevante, bueno, habría que verlo en términos de tipicidad. Hablaremos después en causalidad. Pues entonces te voy a preguntar la pregunta después, cuando lleguemos a causalidad. Bien, seguimos. Por tanto, ¿qué no es acción? Hechos de la naturaleza, pensamientos, no son acción los movimientos reflejos, la fuerza irresistible, sueño, embriaguez, es decir, en general la inconsciencia, sí. Una vez en clase tú propusiste un caso en el que tú tenías movimientos reflejos y tú sabías que tenías esos movimientos reflejos. En ese caso sí que se podría tener como acción porque tú sabrías, por ejemplo, en el caso de que tú estés llevando maquinaria, tú sabes que tienes ese movimiento reflejo y causas un accidente. Desde un principio, al tú conocer que había una gran probabilidad de que tú hicieses ese movimiento, deberías no haber aceptado coger esa maquinaria. ¿En el momento en que haces el movimiento reflejo hay acción? Sí. No. ¿No? Y aunque tú sepas que vas a hacerlo. No, pero es que mi pregunta tiene trampa. Lo que te digo es, ¿en el momento en que tú haces el movimiento reflejo hay acción? ¿Se te puede imputar a ti? Ahora iremos a la doctrina de la imputación. ¿Se te puede imputar a ti en ese momento? No. ¿Cuándo se te puede imputar? Un segundo antes. Vale. ¿Pero hay acción? Sí. Pero la acción no es el movimiento reflejo, sino la acción es sentarte con la máquina cuando sabes que tienes el movimiento reflejo. Vale. Por eso la doctrina de la imputación nos va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque nos sirve para decir que lo relevante es en qué momento yo tengo conocimiento y control, y en ese momento ver después, que esa es la acción, en ese momento ver después cuál es la valoración que se puede hacer de ese comportamiento. Entonces, volvemos. Si yo hago algo o me duermo y omito en un estado de sueño, ¿hay acción? Sí. ¿Hay acción en el momento de sueño? No. ¿Hay acción cuándo? Antes. Si se puede demostrar que yo, es decir, en el caso de que se fuera una acción con conocimiento y control, de que yo sabía que me he tomado la pastilla y me duermo siempre que me tomo esta pastilla, por ejemplo. Pero si me han puesto la pastilla, ¿cuál sería mi acción? Mi acción sería tomarme una bebida, pero yo no me tomo una bebida con una pastilla dentro. ¿Es importante si me ponen la pastilla a mí o no, o me la pongo yo? ¿Cuál es la acción? Pues esa, poner la pastilla. Esto es acción. Tomarse el vaso es acción. Es la misma acción y se puede imputar lo mismo en el caso de que yo sepa que pongo la pastilla esta, de que sea la primera vez que la tome, de que me haya leído las instrucciones, no me las haya leído. No, son acciones distintas. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende o no? Vale. Por tanto, lo mismo con la fuerza irresistible, es decir, lo mismo, movimientos reflejos, pensamientos, incluso hechos de la naturaleza, por cierto. Si yo sé que hay una rama, por ejemplo, que golpea siempre que hay viento hacia una ventana y hay una persona que va a arreglar la ventana ese día y de repente se pone viento, ¿hay acción por mi parte si yo no le digo a esa persona cuidado con la rama? Pues podría haberla. Si yo soy consciente de que va a pasar, es decir, ¿hay acción? Sí. ¿Un hecho de la naturaleza es acción? No. Lo que es acción es mi conducta, ¿vale? No, pero si es la rama la que le ha pegado, ya, pero si yo tengo conocimiento, ¿se entiende esto? Bien, perdón. Hechos atribuibles a otras personas, exactamente lo mismo, ¿vale? Bien, para esto, como digo, viene muy bien la doctrina de la imputación. ¿Por qué viene muy bien la doctrina de la imputación? Pues porque la doctrina de la imputación lo que nos dice es que, y voy a colocarme un segundo aquí, voy a saltar, por tanto, la línea esta, me voy a meter en otra dimensión,
Lo que dice la doctrina de la imputación es que tenemos la imputatio facti, la imputación de hechos, tenemos la valoración de los hechos, la applicatio legis ad factum, y tenemos la imputatio juris. Bien, para la cuestión de la acción, ¿dónde está de las tres? ¿Dónde está? Micrófono. ¿En la imputatio qué? En la imputatio facti. En la imputatio facti. Es decir, ¿esa acción ya, la acción tiene que ver con las reglas de conducta? ¿Si hay acción o no hay acción? No, estamos simplemente imputando hechos. ¿Se entiende esto? Estamos imputando hechos, atribuyéndole a alguien algo. Hay acción cuando decimos que alguien ha hecho algo. Y eso es simplemente una cuestión ¿de qué? Pues es una cuestión de que tenemos un agente y un hecho. Tenemos un tipo o una tipa y tenemos un hecho. Tenemos un agente y un hecho. ¿Qué tenemos que hacer con eso? Pues tenemos que, por medio de reglas de imputación, atribuir el hecho al agente. Es decir, tú has hecho esto. Eso es lo que hacemos. ¿Y cómo podemos atribuir que alguien ha hecho algo? Pues en principio, es decir, la imputación ordinaria es hacerlo cuando haya conocimiento y control. En la imputación extraordinaria, que es la imprudencia, es cuando no hay conocimiento, pero si hay una incumbencia, a ti te correspondía ponerte en una posición en la que pudieras evitar esto, entonces se te atribuye. Pero en principio la acción no es más que eso, atribuir que yo he hecho esto. Y en principio, pues para atribuir, para imputar, la imputación ordinaria es que yo tenga control, libertad mínima sobre lo que hago. ¿Es acción tirar esto? Sí. Si me empujan a mí y se cae, no es mi acción. ¿Cuál es la acción? El estar aquí. A lo mejor, es decir, si yo sé que viene 20 toros, sé que me van a empujar. Esa es mi acción. ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Qué hago yo con conocimiento y control? Es acción. ¿Qué no hago? ¿Qué hago anteriormente? ¿En qué debería haber estado? Puede servir para saber si hay una acción de imputación extraordinaria. ¿Vale? A la gente, con conocimiento y control, se le atribuye la realización de un hecho por medio de reglas de imputación. Eso es la imputatio facti. ¿Se entiende? Bien. Por tanto, el jefe de control de calidad y el encargado de producción de una empresa farmacéutica, bla, 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 bla. La pregunta es, ¿cuál de todas ellas es la acción? Pregunto. Y pregunto a chica al lado de bufanda y detrás de Alex. Ay, por Dios, ahí, te toca. ¿Cómo te llamas? Nayara. Nayara. Pregunta, ¿cuál de todas es la acción? Acción. Yo creo que la acción sería comercializar con el producto sabiendo que no tiene la cantidad de potasio. ¿Esa es acción? Sí, es acción. ¿Pero hay más? Sí. Claro, acción Hay son muchas. todas. ¿Cuántas acciones hay aquí? Un porrón. Varias. ¿700 millones de acciones hay? Sí. Cada venta de cada producto por parte del farmacéutico que le dicen, ¿qué te recomienda? Porque necesito potasio. Y el hombre dice, mire, estos dos, yo le recomiendo este. ¿Eso es acción? Sí. ¿Se lee el prospecto? ¿Es acción? Él no se ha leído el prospecto, sino que le pregunta a la mujer, porque no tiene ni idea. Entra, oye, cariño, ¿cuál de los dos receto? ¿Cuál de los dos sacamos más margen? No, es broma. Es decir, ¿cuál de los dos receto? Pues receta este, que yo creo, yo me he leído el prospecto. ¿Eso que dice la mujer receta este es acción? Sí. Es decir, acciones hay un montón. Aquí lo relevante es cuál de ellas es la acción. Y volvemos a la pantalla. En realidad todas son acción. La cuestión no es cuál es acción. La cuestión es cuál de estas acciones es la acción típica. Por tanto, ¿el problema de este caso es un problema de acción, sí o no? ¿Está claro esto? Oli. Vale. Por tanto, tenemos que irnos a otra problemática. ¿Cuál es la siguiente problemática? Es cuándo se puede decir que una acción causa un resultado típico. Esta es la cuestión relevante. Aquí la cuestión no es si hay acción, sino de todas las acciones que hay, todos los comportamientos que se hacen con conocimiento y control, ¿cuál de ellos se le puede ¿qué? Pues atribuir el resultado. Porque lo que tenemos aquí esencialmente es que en los delitos de resultado tenemos una conducta, tenemos una acción, tenemos un hecho y tenemos un resultado. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues tenemos que probar las tres cosas, que hay conducta, que hay resultado, pero también que hay una relación entre ellos. Y esto tradicionalmente como se analiza es por medio del análisis de la relación de causalidad. Es decir, ¿cuál de todas las conductas es la que produce el resultado?
Y en términos, digamos, coloquiales, esto se utiliza, es decir, no es una cuestión de casualidad, sino de causalidad. ¿Qué se dice? Pues esto. Es decir, ¿cuál de ellas es la causa? ¿O cuáles son la causa y de qué es cada una la causa? Las teorías de la causalidad lo que plantearon, sobre todo pues en cursos causales complejos, cuando yo cojo una pistola, le pego un tiro a alguien, eso es un curso sencillo, aparente, porque puedo pegarle un tiro a alguien y puede ser que la bala entre así y sin embargo muera de la herida craneal que tiene, porque él tiene una infección que se produjo unas semanas antes por una gasa en mal estado a la hora de limpiar la cabeza. Es decir, que puede ser que pegar un tiro a alguien sea más complejo, pero en principio es un curso causal sencillo, pero hay cursos causales muy complejos. ¿Os acordáis del caso de la ambulancia, del tipo que quiere atropellar al otro, que llega el de la ambulancia que ha fumado marihuana y entonces se rompe, tal, bla, 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 bla? Bien, la cuestión es, esto tratan de resolver estas cuestiones las teorías naturalistas y teorías valorativas que se encuadran dentro de las teorías de la causalidad. ¿Qué dicen las teorías naturalistas? Pues las teorías naturalistas lo que hacen es centrarse pues precisamente en una visión, digamos, ontológica, es quién en la realidad ha causado lo que se ha producido. Las teorías valorativas, en cambio, ponen el acento en el sentido, digamos, normativo, es cuál es el significado valorativo y social de lo que se ha hecho. Por tanto, esto es la clave, y aunque es confuso, es la clave. Lo iremos viendo poco a poco. Las teorías naturalistas, la más importante, la teoría de la equivalencia de las condiciones, y después también, por supuesto, las teorías individualizadoras que intentan concretar esto un poco más, y las teorías valorativas, pues la de la adecuación social, que no la vamos a ver prácticamente, y simplemente nos centraremos en la imputación objetiva. Bien, la primera y la más importante de las teorías naturalistas es la teoría de la equivalencia de las condiciones. Es causa de un resultado toda condición sin la cual, digamos, el resultado no se hubiera producido. La teoría de la equivalencia de las condiciones lo que dice es que las condiciones son equivalentes entre sí. Es una teoría que ni siquiera en física está, es decir, ni siquiera en ciencias naturales está, digamos, asumida de forma total, pero que en principio es, digamos, la más utilizada y sigue siendo la más utilizada. Se utiliza además por medio de la fórmula de la conditio sine qua non. Si eliminamos en mente la realización de esa conducta y desaparece el resultado, entonces podemos decir que esa conducta es causa del resultado, porque conditio de la causa o conditio del resultado, causa del mismo. Toda condición, también por tanto la madre, también por tanto todo. Bien. El problema que tiene, ¿cuál es esta teoría? Es pues qué conducta en concreto causa la producción. Es decir, si se considera causa toda condición que suprimida mentalmente haría desaparecer el resultado, y si suprimimos mentalmente que la madre mantiene relaciones sexuales con el padre, que el padre mantiene relaciones sexuales con la madre, eliminamos en mente las relaciones sexuales y no se produce la condición. Es decir, llegaríamos a un absurdo, una ampliación absoluta de las causas. Es decir, si solo son aquellas... Pero esto por una parte. Y después, otra parte importante es esta. Si solo son causa aquellas condiciones de un resultado sin las cuales este no hubiera acontecido, ¿qué pasa en el caso de que eliminamos en mente y el resultado se hubiera producido igual? Y ahora quiero que le paséis de nuevo el micrófono a Alex. Alex, ahora tiene sentido, tiene más sentido. También lo tiene en realidad antes, porque en realidad la pregunta es la misma y la respuesta está en los dos sitios. Pero en todo caso, supuesto, niño, tumor tremendo que le va a producir la muerte. Ya le dejan de dar la quimioterapia y por tanto se va a producir la muerte del niño pronto y en breve. Pero bueno, pues para mejorar la calidad de vida le dan alimentos, le ponen una sonda con este alimento que le está dando potasio, ¿vale? Pero va a morir, más pronto o más tarde. Muere más pronto de lo que se preveía. Muere más pronto de lo que preveían. No se sabe exactamente por qué y no hay un informe médico que dice que efectivamente ha muerto 2 semanas antes, pero es cierto que lo normal es que tarde un poco más, pero hubiera muerto en todo caso igual. Aquí las preguntas serían dos. La primera pregunta sería,
¿Hay causalidad? ¿La teoría de la equivalencia de las condiciones sirve en este caso? Esta es la pregunta primera. Y la segunda, aunque esa si quieres la podemos ir resolviendo después, sería, si tú fueras abogado defensor, ¿en qué te centrarías en argumentar y en defender a la hora de intentar defender que sí hay o que no hay, según fueras defensor o acusación particular? Que por cierto es una cosa que además me llama la atención, que la gente se escandalice de que la acusación particular pida una cosa y de que la defensa pida otra, incluso de que la fiscalía pida lo que entiende que es justo. Pero vamos a ver, tendrán que pedir lo que entienden que es justo. ¿Qué van a pedir? ¿Lo que entienden que es injusto? Pero bueno, bien, vuelvo al tema. ¿Sirve la teoría de la conditio sine qua non o la fórmula de la conditio sine qua non en este caso? ¿Sirve la teoría de la equivalencia de las condiciones? Pues yo creo que la condición sine qua non aquí no sirve, porque el resultado se iba a producir igual. ¿Sí? Lo que ¿Está todo pasa- el mundo de acuerdo? ¿El resultado se va a producir igual? ¿Quién tiene hijos? Decidme vosotras, ¿el resultado se va a producir igual? A mí me gustaría esas 3 semanas, 4 Pues eso, más. el resultado no se va a producir igual, que, perdón por la expresión, ¿qué coño se va a producir igual? El resultado no se va a producir igual. ¿Qué significa, es decir, la fórmula de la conditio sine qua non? Cuando se dice que, es decir, o se dice aquí que toda condición que suprimida mentalmente haría desaparecer el resultado. ¿Es el mismo resultado que muera hoy que muera mañana? ¿Es el mismo resultado que muera con 2 tiros de bala o con 1? Acordaos de que nosotros hicimos una modificación, y por eso hay que ampliar el estudio, a la teoría de la equivalencia de las condiciones, y es que el resultado, dijimos, en determinados cursos causales, se entiende que se produzca tal y como se produce. La muerte de César, ¿os acordáis? Es decir, cuando la puñalada, podríamos haber puesto el vídeo de la muerte de César. No sé si os da tiempo a buscar, pero no, si no da igual. Pero, es decir, cuando yo le pego la 5ª puñalada, y la 3ª puñalada ya ha desgarrado el corazón y va a morir, es decir, en segundos, la 5ª puñalada, esa puñalada es homicidio o no. Y el 6º y la 7ª puñalada, pregunto, a ver, ahora chica de detrás, aunque se gire increíblemente, esté escorándose a tal, pero en este caso, pregunta, 6ª puñalada de César. La cuestión no es sí o no, la cuestión es, hay que argumentar. Dime. No sé muy bien, pero... 6ª puñalada, la 3ª le ha abierto el corazón, es decir, está bombeando todavía y le da tiempo a decir, qué bruto eres. Bruto. Pero, pregunta. Yo creo que sí. 6ª puñalada, va a morir igual, va a morir 4 segundos, va a morir igual. ¿Va a morir igual? La pregunta es, ¿va a morir igual, sí o no? No, va a morir con un agujero menos. Punto. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, cuando nosotros analizamos la teoría, ¿entiendes? ¿Cómo te llamas? Ilenia. Vale, ¿y la 7ª, que es cuando él está muerto? La 7ª, el tipo muerto, ¿vale? Pero el tipo que le clava la puñalada no lo sabe. No lo sabe, ¿vale? Y además, ese se la clava con unas ganas, porque además es el que más ilusión tenía. Ese tenía una ilusión, es decir, no os podéis imaginar, ese es el que quería matarle realmente. Los demás estaban ahí, pues hay que ponerse, que se pone uno. Pero el que quería matarle era ese. Ilenia, ¿no? Sí. Ilenia. 7º, César muerto. ¿Ya? Pero muerto, rip, ¿sabes? Es decir, muerto, ¿vale? ¡Ah! Al tío le pega 2 puñaladas. Pregunta, ¿homicidio sí o no? ¿Hay causalidad en ese caso, sí o no? Creo que no, porque ya estaba muerto. Sí, es bastante... ¿Se entiende esto? Es decir, pero cuidado, es decir, está muy cerca del 6º, que va a morir. ¿Pero es lo mismo? No. ¿Se entiende? Por lo menos no es exactamente lo mismo. ¿Se entiende esto? Vale. Sí, lo que pasa es que, es decir, el resultado es el resultado. El resultado no es decir, el resultado, sí. ¿Te refieres a cuál caso de los dos? Me refiero en el asesinato de César,
que la séptima El puñalada... séptimo es que el resultado ya se ha ya se ha producido, pero en el producido. sexto, aunque el resultado ya se vaya a producir, en efecto el resultado no se ha producido No, todavía. es la última, es la que causa Último la agujerico. muerte. En realidad el que causa la muerte es la tercera, probablemente, hubiera muerto. Pero la cuestión no es la que causa la muerte, es si él ha realizado la conducta de matar. De todas formas, habría que analizarlo y habría que verlo con más desarrollo, ¿vale? Habría que verlo con más desarrollo. Pero en principio lo que quiero decir es que la teoría de la equivalencia de las condiciones, sí salva esto en principio, ¿vale? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Vale. Bien. Entonces, ¿qué problema tiene la teoría de la equivalencia de las condiciones? Pues el que tiene es el anterior. El problema es que todos son causas. Es decir, todo son causas. Y por tanto aparecen teorías que lo que intentan es individualizar las causas. Es decir, sí, todo es causa, pero no todo es la condición. O no todo es condición, pero no todo es la causa. ¿Vale? Y digamos que empiezan a crearse criterios para ver cuál es la causa eficiente. El factor decisivo, la condición más eficaz, la última condición. Bien, no tengo mucho tiempo para explicar que el problema es un problema que traslada ya desde luego lo naturalístico, cuando en cambio parece que desde una perspectiva naturalística es desde donde parece que pretenda esta teoría resolver el problema. Es decir, ¿cuál de todas las acciones es más eficaz, decisiva o última condición? ¿Que se equivoquen en el porcentaje inicialmente? ¿Que distribuyan el producto? ¿Que no lo retiren y modifiquen? Imaginemos que son personas distintas y que el jefe de calidad no es el que redacta el BRAN, sino que es otro. Entonces, si la condición más relevante o más importante es que se equivoquen en el porcentaje inicial, él no ha realizado la acción sin la cual se produce el resultado, que no adviertan a los consumidores, que conociendo el tal... Es decir, el problema que tienen básicamente estas teorías, todas ellas, es que, digamos, la mayor o menor eficacia, la mayor o menor preponderancia causal es casi incluso un absurdo desde una perspectiva naturalística. Porque la valoración no se puede hacer desde una perspectiva naturalística, sino desde una perspectiva de significado social. Es decir, si es naturalístico, realmente la teoría que tiene acierto y que tiene sentido es la teoría de la equivalencia de las condiciones. Ahora, ¿basta con la teoría de la equivalencia de las condiciones y basta con que haya causalidad? No, probablemente no todas las causas sean iguales desde una perspectiva ¿qué? ¿Naturalística? No, ya desde una perspectiva normativa o social. Ya según lo que yo sepa, según lo que yo haga, según mi rol, según mi relación con el bien jurídico, etcétera, el significado va a ser uno u otro. Pero entonces ya no estamos hablando de causa, estamos hablando de otra cosa, ¿vale? Bien, ¿cuáles son, por tanto, digamos, las deficiencias elementales que tienen las teorías que tratan de ver la relación de causalidad? Pues que lo que hacen es explicar o tratar de explicar la vinculación entre acción o conducta y resultado desde una perspectiva, pues como he dicho, naturalística, en un sentido causa-efecto. Pero no se centran en la atribución jurídica. Y lo relevante no es tanto la relación naturalística entre hecho y resultado, y de ahí viene, de esos excesos de naturalismo, la teoría de la imputación objetiva, sino el sentido normativo en términos de riesgo de lo que se realiza. Es decir, pasamos de una época donde lo importante es si hay una relación de causalidad, una comprensión de si fue este medicamento el que produce, a un análisis de si fue el hecho de que yo vendiera un medicamento que tal el que produce un riesgo para la salud. Ahora ya no hablamos de causar, sino de crear riesgos. Hablamos desde una perspectiva valorativa de si cuando yo quiero castigar a alguien como homicida estoy precisamente intentando evitar que haga conductas como la que éste ha realizado. ¿Se entiende? ¿Vale? ¿Significa eso, y esto es interesante, que ya no es necesaria una demostración de que la conducta causa el resultado? Es decir, estoy diciendo que por tanto lo importante ya no es demostrar una relación que en el lenguaje habitual se seguiría utilizando digamos, el término causalidad. Es decir, ya no es necesario demostrar, hacer un análisis de por qué ha muerto el niño. ¿Ya no es necesario? Sí, es absolutamente esencial. Pero ahora lo que hay que vincular es
¿Por qué ha muerto el niño con qué? ¿Con elementos naturales? No, con elementos que tienen un significado normativo, como es vender un producto que tú no sabes qué, o como vender un producto que no has mirado sí, o como comercializar un producto cuando has pedido mal él. Es decir, ¿en términos de qué? En términos de riesgo. ¿De cuánto de riesgo para qué? La pregunta es, ¿nos tenemos que preguntar si es la causa de la muerte del niño fue el medicamento? No. Nos tenemos que preguntar si el vender el medicamento incrementó el riesgo de muerte del niño. ¿Se entiende? ¿Cuál es la pregunta y cómo nos tenemos que hacer la pregunta? Es lo que cambia la teoría de la imputación objetiva. Repito, ya no es, digamos, puro naturalismo, sino significado normativo, sentido normativo en términos de riesgo. Ahora, se tiene que seguir demostrando. Se tiene que seguir demostrando. De alguna forma, y esto es discutible, esto yo no, de hecho yo no lo sostengo así, pero para que lo entendáis sigue siendo necesario causalidad y sigue siendo necesario además una imputación objetiva, es decir, una valoración del sentido normativo para la causación del resultado. Ahora, problemas de causalidad, aparentemente de causalidad, van a seguir existiendo. Es decir, ¿qué pasa cuando se desconocen las leyes causales relevantes? ¿Qué pasa cuando de repente pues venga no sé qué sustancia que traiga un astronauta que no funciona con la gravedad y que sube para arriba? Y un día se la pasa al técnico de la NASA y de repente él la quiere dejar en la mesa y en vez de eso, ¡pam!, le produce unas lesiones graves a la chica porque esta sustancia va hacia arriba. Si no desconocemos las leyes causales, es decir, pues vamos a tener problemas de causalidad. Vamos a tener complicación para explicar la relación de causalidad. ¿Qué pasa cuando no tenemos un grado de seguridad para decir que efectivamente esto produce? Cosa que, por cierto, es decir, en ciencia, por ejemplo, en medicina, en química va a pasar 1000 veces. En la sentencia de la colza no hubo ningún informe que pudiera decir efectivamente murieron por la ingesta de aceite de colza. ¿Sabéis lo que pudieron decir? Bueno, muchas cosas, porque la sentencia es muy completa y además está muy bien. Pero una de las cosas que pudieron decir es, lo que es indiscutible es que todas estas personas que murieron y tuvieron lesiones, lo único que les une absolutamente es que habían ingerido colza. La cuestión es, ¿eso es suficiente? Pues sabéis lo que os digo, que eso es decisión vuestra. Eso es decisión nuestra. Eso no es una cuestión de causalidad, es una cuestión de valoración social. Valoración normativa, eso es una decisión en términos de riesgo. Es qué queremos proteger, pero también frente a qué conductas. ¿Vamos a castigar cualquier conducta independientemente de que pase cualquier resultado? Si de repente es decir, ¿qué normas se tienen que exigir en los alimentos? ¿Qué normas se tienen que exigir en las medicinas? ¿Qué normas? Es decir, cuando pase un resultado vamos a buscar directamente un culpable si las personas han hecho aquellos que en términos de riesgo tienen que hacer para producirlo. ¿Se entiende? A lo mejor es que no se ha hecho todo lo que se tiene que hacer y si lo descubrimos después, pues tendremos que crear la norma, pero no atribuir el resultado después. El desconocimiento de leyes causales alternativas, es decir, que evidentemente, pues, o los casos de formulación imprecisa de la ley causal pertinente no está clara tampoco. Y después también el problema de la causalidad psíquica, es decir, realmente esto, es decir, lo veremos después esta tarde, probablemente lo veamos en la inducción, pero lo veremos estos días en los vídeos también, qué pasa con, es decir, aquello que yo he dicho y que en principio no tiene capacidad suficiente para hacer nacer en otro la idea de producir un atentado terrorista y sin embargo yo lo digo y esto a mí me convenció cuando me dijiste qué tal y tú dices, pero hombre, pero si que yo no me refería a eso, por ejemplo. Bien, en todo caso, lo relevante es ¿qué aporta la teoría de la imputación objetiva? Y vamos a ir un poco adelantando ya porque llevamos casi una hora. ¿Qué aporta la teoría de la imputación objetiva? Bueno, la teoría de la imputación objetiva nace en principio como un conjunto de supuestos, una resolución a supuestos. Pero lo que aporta es un nuevo cambio de paradigma y una forma nueva de afrontar la pregunta sobre la tipicidad. Es decir, la pregunta sobre si el hecho es típico ya no es una pregunta de si yo he causado con dolo el resultado, causación más dolo e imprudencia, no. Ahora lo importante es que para que haya injusto hay que realizar una valoración objetiva en el sentido de general, y ya veremos que esa valoración objetiva no significa que sea sobre un hecho independientemente del conocimiento que se tenga, porque eso es imposible, ¿vale? Bueno, es posible hacerlo, pero está mal hecho. Es decir, pero es una valoración objetiva en el sentido de que es una valoración general.
sin atender concretamente a la voluntad del sujeto o al deseo del sujeto, sin atender a la propia valoración individual del sujeto, es una valoración objetiva general del significado social que se ha hecho. Por eso, es decir, decimos en parte también que el nombre está mal, no solo ya por lo de objetiva, sino porque no es una imputación, es una valoración de la conducta en comparación con la norma. Es ver, ahora de lo que se trata no es ver si yo he causado, sino si yo he hecho aquello que la norma quería evitar. La pregunta que yo me tengo que hacer, y como tenéis que contestar al caso, es cuando uno pone el que matare a otro, también está poniendo el que comercialice algo, planteándose como probable que se produzca la muerte de otro. Pero tendremos que encontrar y argumentar que eso es así en este supuesto. Bien, suelen aceptarse generalmente dos criterios como criterios esenciales de la imputación objetiva: la creación del riesgo jurídicamente desaprobado y la materialización del riesgo en el resultado. En cuanto a la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado ex ante, es decir, que desde una perspectiva ex ante, antes de la producción del resultado, nosotros podamos decir que la conducta es potencialmente apta para producir el resultado, ¿vale? Es una exigencia de la tipicidad que, por tanto, no es necesario solo para los delitos de resultado. Ahora lo veremos con la estafa, aunque bueno, es un delito de resultado también, pero con cualquier otro delito. Y consiste en una valoración normativa sobre la capacidad de la conducta ex ante para producir el resultado. Es decir, la conducta potencialmente, tenemos que decir, esa conducta tenía la capacidad potencial de producir este resultado que se ha producido, porque si esa conducta, tal y como se realiza, de la forma en la que se realiza, no tiene la capacidad para producir el resultado, no se puede decir que esa conducta lo haya producido, aunque digamos que desde una perspectiva naturalística es causa de. ¿Se entiende? Bien. En caso de que no haya riesgo ex ante, en los delitos de resultado no habrá ni siquiera tentativa. Si yo he realizado algo que causa el resultado, pero que no es peligroso para el resultado, es decir, no hay ni siquiera tentativa. ¿Se entiende esto? Si yo le hago así a mi padre, le doy un golpecito en la espalda y resulta que mi padre ha tomado una aceituna hace unos minutos y entonces le sube pues yo qué sé, pues tío, es decir, mala suerte. Pero no tiene capacidad potencial dar una palmadita en la espalda para matar a alguien, no hay ni siquiera tentativa. ¿Vale? Independientemente de que yo cuando le he dado la palmadita he deseado con toda mi fuerza que se pegue contra la pared y muera. No, es decir, si yo pego una palmada, a lo mejor sí. El otro día vi un caso de preterintencionalidad interesante. Pero bueno, preterintencionalidad, por cierto, interesante para el examen. Y se debe realizar frente a lo que señalan los autores, sobre esto volveremos después, en la conducta imputada. Es decir, la valoración se realiza lógicamente. En realidad ya casi todo el mundo está de acuerdo con esto, aunque lo niegan, pero es que lógicamente es de la conducta imputada. Es decir, la imputación no es imputación objetiva, es valoración de la conducta imputada con conocimiento y con control, es decir, independientemente y dependiendo del conocimiento y control, no los conocimientos especiales, sino el conocimiento que efectivamente tiene. Aunque sobre esto volveré después, porque esto es muy relevante, sobre todo para el segundo caso de hoy. Cuando no hay, por tanto, creación de un riesgo jurídicamente desaprobado, en supuestos de disminución de riesgo, la conducta causa un riesgo sobre un bien, pero a su vez disminuye el riesgo total sobre el bien. Todo esto lo tenéis en las clases y lo tenéis en los vídeos y no vamos a pasar mucho tiempo más aquí. Riesgo nimio, cuando la conducta causa un riesgo pero es insuficiente, o cuando el riesgo es un riesgo adecuado, está socialmente admitido. ¿Vale? Además, el segundo elemento no es solo la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado, sino que ese riesgo sea el que produce el resultado y no otro. Y esto es, en términos de riesgo, pero esto es lo que consiste en la causalidad. La valoración que tenemos que hacer en el caso del supuesto del cáncer es debido a qué muere. ¿Muere debido al cáncer? ¿O muere este día y de esta forma debido a no haber tomado el alimento que toma teniendo ya el cáncer? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, y eso es lo que nos hace que, por supuesto, vaya a haber homicidio en ese caso. Por supuesto que hay causalidad, por supuesto que hay imputación objetiva, porque muere de la forma que muere, y muere sin potasio, y muere de la forma que muere desahuciado, y muere y se lesiona la vida de la forma que se lesione, porque el riesgo es crear un alimento que uno crea que efectivamente tiene la capacidad para mejorar la calidad de vida o para dar alimentación cuando en realidad no la tiene. ¿Eso es un riesgo jurídicamente desaprobado? ¿Y es debido a ese riesgo al que muere de la forma en la que muere y cómo muere? Sí. No es debido a otro, no es debido al constipado o a que ha entrado la tal, a menos que efectivamente alguien entre antes y le pegue un tiro al niño. Entonces, ¿debido a qué muere el niño? Debido al tiro. ¿Se entiende?
¿Se entiende? Si hay interrupción no del nexo causal, sino del nexo de riesgo, intervención de la víctima, que puede ser también. Por tanto, volvemos al caso. El jefe de control de calidad, bla, bla, bla. Primera pregunta, y es pregunta. José. Es pregunta complicada, pero eso te la hago a ti. José, otra vez. ¿Es irrelevante la relación de causalidad? ¿Es irrelevante la relación de causalidad? Pues... Es una pregunta un poco complicada. ¿Tú qué dirías? ¿Que sí o que no? Pues que no. No, no es irrelevante. Muy bien, José. No, es decir, no es irrelevante. Lo que pasa es que, en términos de causalidad natural no es lo relevante. Lo relevante es en términos de ¿qué? ¿Qué es lo relevante? No, José, todos. ¿Qué es lo relevante? La valoración del ¿qué? Del riesgo. ¿Vale? Es decir, habrá que poder atribuir en todo caso, eso es verdad, habrá que poder atribuir a la ingesta potencial, es decir, también a la no ingesta del potasio, la producción, o a la ingesta potencial del potasio, la no producción de perjuicios a la salud. Pero la pregunta más importante, Pascual, tú mismo, es ¿cuándo habrá imputación objetiva? Cuando el riesgo potencialmente alto para producir el resultado se materialice en el... Sí, cuando una persona realice, y respecto a aquella conducta, o respecto a cada una de esas conductas, que se pueda decir que ¿qué? Que crea un riesgo jurídicamente desaprobado que se materialice en algún resultado o en un casi resultado, porque por cierto, si no se materializa el resultado, pero hay la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado, puede haber tentativa. ¿Se entiende esto? Dime. Ese sería el caso de la interrupción del nexo causal, o sea, de cuando tú disparas a alguien pero muere en la ambulancia mientras está yendo a la... Sí, claro, evidentemente. ¿Por qué? Porque yo he creado un riesgo. ¿Disparar a alguien tiene capacidad potencial de producir la muerte? Sí. ¿Yo he creado un riesgo de morir o son solo lesiones? Depende, si yo le he disparado así en el pie. Lo normal, si le he disparado así y le entra la bala aquí, ¿qué sería eso? ¿Tentativa de homicidio o lesiones? Tentativa. ¿Hay creación de un riesgo potencialmente apto de producir la muerte de la persona, sí o no? Sí. Pero lo cierto es que la persona no hubiera muerto si no tiene el accidente en la ambulancia después. Pero bueno, yo he realizado ¿qué? Una tentativa de homicidio. Yo he creado el riesgo jurídicamente desaprobado, no se materializa, pero sí se ha materializado ¿qué? Pues las lesiones que podrían haber producido la muerte en el caso de que hubiera apuntado un poco mejor. Por tanto, tentativa. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuándo habrá imputación objetiva? La pregunta es ¿qué conductas, dolosas o imprudentes, con conocimiento o sin conocimiento, qué conductas han creado un riesgo jurídicamente desaprobado que se ha materializado en un resultado jurídicamente desaprobado? ¿Se entiende? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y nos queda una última cuestión que vamos a analizar muy por encima, muy por encima, ¿vale? Porque se trata de repasar y tenemos hoy otro vídeo. ¿Qué hora es, por cierto? Pues muy por encima. Bien, vamos a ver. No, el otro caso es mucho más breve. Ante algunas reclamaciones, la empresa descubrió el error de fabricación. Lo advirtió el jefe de calidad, que avisó a los ejecutivos. ¿Lo advirtió el jefe de calidad? La verdad es que no. Lo advierte uno de los trabajadores, que por cierto se calla, no dice nada. Sí que es verdad que una vez se lo comenta en su casa a su madre. Le dice: madre mía, mamá, madre mía, yo no sé si saldremos de esta o tal. ¿Y su madre qué hace? No lo cuenta ni a la vecina, a nadie, absolutamente a nadie. ¿La madre realiza una omisión? ¿Un homicidio en comisión por omisión? Sí. Sí, lo sabe, se calla. Y mueren gente. Bien, eso es lo que hemos dicho que no hay que hacer, porque eso sería la visión de la causalidad. Fíjate, lo sabe, se calla y muere gente. Es decir, omite, resultado en el mundo externo, causalidad. Y lo que hemos dicho que tenemos que hacer a partir de ahora es pensar en términos de riesgo. Pensar en este caso no qué acción, pero es lo mismo, qué omisión causa un riesgo jurídicamente desaprobado y de qué se causa un riesgo jurídicamente desaprobado. Y esta es una parte complicada, pero es igual
Es exactamente lo mismo, porque de hecho no hay diferencia entre la acción y la omisión, perdón, pero no la hay. Es decir, yo digo que sí, pero en realidad no la hay. En realidad de lo que se trata es de aplicar el esquema exactamente igual. No avisar del riesgo es, por tanto, una omisión pura, dolosa, o es producir el resultado en comisión por omisión. No avisar del riesgo es matar, o no avisar del riesgo es no avisar. ¿Para ti es comisión por omisión? Pero yo no he dicho quién no avisa. Estabais pensando en la madre. Pero ¿y el jefe de en la madre es comisión por omisión de homicidio? ¿Seguro? La madre del jefe de laboratorio, no, del trabajador del laboratorio. Por cierto, un día el padre, que también lo sabe, borracho, dice, pues mi hijo, madre mía, el no sé qué, no sé cuántos. Y sí lo dice. Y hay uno que lo oye y tampoco dice nada porque no sabe. ¿Sí? Es decir, vamos a ver, olvidémonos del nexo, olvidémonos de la causalidad, no nos olvidemos, no nos olvidemos en ningún caso, pero pensemos de forma diferente. Olvidémonos de la forma de pensar de debido a que no dice, muere. No, es decir, el debido no lo podemos interpretar en términos causalísticos, ¿vale? La omisión. Bueno, el derecho penal, como sabéis, contiene normas prohibitivas, facultativas, pero también normas imperativas, normas prescriptivas que obligan a realizar conductas, ¿vale? Las normas prescriptivas lo que castigan es la no realización precisamente de la acción que se me exige hacer ante una determinada norma, ¿vale? La omisión del deber de socorro, la omisión del deber de denunciar un delito, por ejemplo. En este caso podríamos estar entre la omisión del deber de denunciar un delito. ¿Qué son, por tanto, las omisiones puras? La infracción de normas imperativas o prescriptivas que obligan a actuar de una determinada forma. ¿Qué pena tienen? Pues la pena de la infracción del deber de solidaridad, del deber de denunciar, pero penas bajas porque están relacionadas no con la causación de resultados, sino con la infracción de normas de deber, de infracciones, es decir, son infracciones en las que se exige actuar de una determinada forma, yo no actúo de esa determinada forma, se me sanciona por no actuar así. Pero distinto es la omisión impropia o la comisión por omisión, donde la infracción de la norma prohibitiva, digamos, lo que se infringe no es la norma prescriptiva, sino una norma prohibitiva, una norma que dice el que mate a otro. Esa norma que prohíbe matar también prohíbe en realidad a aquel que está obligado a salvaguardar el bien jurídico, también prohíbe el no salvar. ¿Pero solo a quién? Solo a quien que tiene una especial relación de forma que a él le compete no solo no matar, sino también que otro no mate. Porque solo en ese caso se puede equiparar, ¿se entiende? Y aquí, en este caso, sí que es necesario una relación causal, una relación que sobre todo es una relación de imputación objetiva entre la omisión y el resultado producido. Tiene que ser debido a esa omisión, por tanto no nos olvidamos totalmente de la causalidad, la tenemos en cuenta, pero la interpretamos en términos de imputación objetiva, de si esa persona tenía una especial relación. La madre del trabajador, ¿de qué tiene obligación? De denunciar. Y se le puede hacer responsable por no denunciar, pero no se le puede hacer responsable por lo que haga el jefe de laboratorio, que es el que tiene la obligación de tal. Otra cosa es que moralmente, pero aquí no estamos en moral, aquí estamos en quién tiene y a quién se le puede reprochar el qué y a quién se le puede atribuir, en este caso, la valoración de infringir el tal. Por tanto, ¿qué es la comisión por omisión o llamada omisión impropia? Es cometer un delito de resultado y la causación de un resultado por omisión, efectivamente, por la infracción de un deber especial del autor y en el que se imputa al sujeto como si lo hubiera hecho. Por tanto, hay que aplicar el artículo 11, estoy yendo muy rápido con esto, pero creo que no tenemos tiempo para más. Los delitos o faltas que consistan en la producción de un resultado solo se entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico del autor, equivalga, según el sentido del texto de la ley. Y esto es muy importante. Según el sentido de la ley, es decir, hay que valorar que la causación y la omisión tienen el mismo sentido, conforme al texto de la ley, el mismo sentido social en cada caso. Y a tal efecto se equiparará cuando exista, ¿qué? Pues una obligación por ley, cuando por ley
hay el dominio sobre un foco de peligro, sobre la protección de un bien jurídico protegido que equivalga, según el sentido de la ley, a su causación, no es que soy su madre, es que además, es decir, soy su madre o soy su padre y ejerzo como tal, es decir, y efectivamente de mí depende el foco de peligro. El hecho de no dar de amamantar significa que nadie más da de amamantar, nadie más sabe si se le dan biberones o no, y por tanto por eso es matar. ¿Vale? Lo mismo por contratos, exactamente igual, dominio sobre el foco de peligro, porque yo soy el tipo que estoy ahí mirando de vigilante y por tanto yo cuando dejo a mi hijo, estoy dejando a mi hijo en la piscina tranquilo porque hay un vigilante y hemos contratado un vigilante. Pero la cuestión no es que el vigilante sea obligado a, la cuestión es que yo estoy tranquilo. La cuestión es que yo estoy tranquilo porque hay un vigilante. Eso es el sentido material en realidad. Y también por posición de garante, cuando yo he creado el foco de peligro, la injerencia. Es decir, el artículo 11, y esto lo voy a explicar aquí, la injerencia, cuando yo por una acción imprudente, una acción fortuita, omito dolosamente, esto es una omisión pura. Lo mismo cuando yo por una acción imprudente, omito dolosamente, es una omisión pura, pero a la cual se establece más pena, porque en este caso se considera que es más grave, porque yo he creado la acción de forma imprudente. Solo hay comisión por omisión, ¿en qué casos? Cuando yo, por una acción dolosa, con conocimiento y control, no con conocimiento y control de producir el resultado de muerte, sino de realizar la acción, ¿vale?, que crea un determinado riesgo, después omito dolosamente. Después omito dolosamente. Si yo omito dolosamente, entonces habría comisión por omisión. ¿Victoria? Sí. Entonces, en el caso de que yo voy con el coche y una persona, o sea, está el semáforo en verde y una persona se lanza a la carretera, la atropello y me doy a la fuga, o sea, es una acción fortuita, en mi parecer. Entonces se aplicaría ese caso. ¿Por qué es fortuita? Porque yo no he tenido control sobre, o sea, vale, yo no he podido hacer nada para evitarlo. Bien, sí, vale, bien, me gusta, no está mal. No habría que profundizar más, pero no tenemos mucho más tiempo. Has utilizado dos términos correctos para trabajar la imprudencia: falta de control y evitabilidad. Perfecto, bien. Y entonces es una acción fortuita, no llega a ser imprudente. Sí. Bien, y después omites. Omito dolosamente. No hay injerencia para la comisión por omisión. No, pero estaríamos, ¿no estaríamos en el 195.3? Sí, claro. Eso es lo que te tengo. Eso he dicho. Vale. Que no hay injerencia para comisión por omisión. No estamos en este caso, estaríamos en este. Farruquito. Entonces, la omisión dolosa la estamos viendo en el ejemplo de la empresa farmacéutica en el momento en que conoce que deberían de haber actuado en vez de con el 1%, con el 100% de lo que es el potasio. Entonces, en ese momento que ya lo conoce... El jefe de calidad avisa a los ejecutivos. Estos le ordenan que pida a la empresa mayores dosis de potasio, que no llegan nunca al 100%, y comienzan a comercializar la nueva versión sin retirar la antigua. En ese momento están cometiendo la omisión, el dolo con omisión dolosa. ¿Qué opináis? Omisión dolosa. ¿Cómo te llamas? Eva. Eva. ¿Qué opináis por ahí? ¿Sí? Es decir, aquí la pregunta es, en el caso de las lesiones y muertes producidas por la ingesta posterior al conocimiento que tienen ellos, en el momento en que ellos tienen conocimiento, las lesiones y muertes producidas por la ingesta de ese medicamento y por tanto la no ingesta de potasio, ¿hay lesiones u homicidio en comisión por omisión? Y la pregunta sería, ¿hay lesiones u homicidio en comisión por omisión? ¿Hay lesiones dolosas o homicidio doloso en comisión por omisión? Doloso, sí. No tenéis que ir tan rápido. Es decir, no digo que no lo haya, lo que digo es que no hay que ir tan rápido nunca. ¿Por qué? Por lo que hay que ver es, pues estaban en posición de garante. ¿Están en posición de garante? ¿Y por qué nace la posición de garante? Pregunto, ¿por ley, por contrato o por injerencia? ¿Hay injerencia? Pregunto. ¿Hay creación de un riesgo? Sí. ¿Doloso, imprudente o fortuito? Doloso, lo saben. No. Estamos hablando de previamente. Esther,
previamente, la creación del riesgo es fortuito, doloso o imprudente. En un primer momento es fortuito, porque la empresa Yo creo que es imprudente. brasileña no envía... La empresa brasileña es fortuito, correcto. La empresa brasileña, es decir, bueno, fortuito no es nada. Pero desde luego la empresa chilena es imprudente. Es imprudente, en todo caso no es doloso. Cuando no comprueban el porcentaje que deberían haber... Y por tanto esa es la posición de injerencia. Por tanto, ¿la injerencia daría lugar a comisión por omisión dolosa? No. No. Por tanto, ¿hay posición de garante para que haya comisión por omisión dolosa, sí o no? No, entonces... Bueno, pues esta es la clave. Esta es la clave. Están obligadas las empresas farmacéuticas a retirar medicamentos que pueden poner en peligro la vida de las personas. Claro, sí. Sí, pues es decir, yo creo que es bastante obvio. Es decir, por ley hay una obligación de que se puede considerar que en el momento en que tú sabes. La pregunta aquí, ¿cuál es la clave? ¿Cuál creéis que es la pregunta clave? ¿Es alguna de las que hemos hecho aquí? Pues no, no es ninguna de las que hemos hecho aquí, pero no la vamos a resolver aquí, porque la pregunta es ¿qué sabían y cómo sabían? La pregunta ¿cuál es? El dolo, el conocimiento que tenían. ¿Qué conocimiento transmite efectivamente? Es decir, coge el jefe y el directivo de la empresa, el jefe de calidad de la empresa, va a los directivos y dice, ha morido, iba a decir, madre de Déu, ha muerto un niño por culpa de nuestro medicamento. ¿Les dice eso? ¿O les dice, el alimento no tiene potasio? Y el directivo dice, potasio, ¿quién quiere potasio? Es decir, ¿qué les transmite? ¿Qué saben? ¿En qué nos tenemos que argumentar? ¿En qué tendríamos que argumentar tanto de la defensa como la acusación particular? ¿En qué sabe la infanta? Eso es. Absolutamente. Eso es. ¿En qué debería saber? Como dice, ¿debería haber sabido como hace el juez Castro? No. Hay que argumentar un poco más. Tenga razón o no tenga razón el juez Castro. Ese no es el tema ahora. La cuestión es que hay que argumentar más. No puedes dejar las cosas puestas ahí diciendo debería haber sabido, debería saber el de tal. No, hay que decir, seguro que sabía esto, gastaba dinero de esta forma, gastaba tal, él hace. Hay que argumentar para poder atribuir que efectivamente el directivo tiene el conocimiento, el directivo sabe que ¿qué? Que es posible, es probable que incluso haya personas que puedan tomar ese medicamento, crean que toman potasio y que se pueda poner en perjuicio de la salud. Y ahí está la argumentación central del tema. Por tanto, ¿es objetiva la imputación objetiva? No, no lo es. Otra cosa es que evidentemente es un juicio objetivo. ¿Se entiende esto? Pero la clave de la omisión en este caso, ¿dónde está? ¿En qué conocimiento tiene? Lo que pasa es que nunca podremos estar en el cerebro tanto del jefe de la empresa farmacéutica como de la infanta. Tendríamos que Totalmente. actuar por Y indicios. como no podemos estar, tenemos que nosotros atribuir, es lo que se hace todo el tiempo. ¿Tenemos que creernos la versión de la acusación? No. ¿Tenemos que creernos la versión de la defensa? Tampoco. Tenemos que decir cuál fue la verdad. Y esa es la parte complicada de nuestro trabajo. Demostrarlo con indicios. Y es muy fácil criticarla. Está tirado. Pero es una decisión técnica tan complicada atribuir conocimiento como decir dónde se tienen que poner las columnas de un edificio. Y las columnas de un edificio lo ponen los arquitectos. Y sin embargo, si la infanta o si éste debería o no debería ir prisión, opinamos todos. Pero nosotros estamos en derecho y nos tenemos que tomar las cosas en serio y nosotros hacemos las cosas bien. ¿Vale? Y por tanto, es decir, decidimos dónde ponemos las columnas con criterios técnicos y es lo que tenemos que hacer. Y por lo menos en el examen sí, después en los bares opinad lo que queráis. ¿Vale? Bien, por tanto, ¿cómo resolver el caso? Y nos quedan 5 o 10 minutos. Bueno, habría que hacer un breve resumen de las problemáticas del caso y una explicación del sumario de resolución, identificar los sujetos, tal. Vamos parte a parte. Bueno, ¿alguien quiere resolver el caso? No, porque no da tiempo. Me sabe fatal, pero es que no da tiempo. De hecho, yo también voy a ir muy rápido. Directivos, jefe de calidad, hay que hacer un breve resumen de los hechos, únicamente de los relevantes. ¿Y después qué? Pues yo creo que habría que primero dividir el caso en dos momentos esenciales y en la intervención de 3 tipos de sujetos. Ahora veremos qué sujetos. Luego analizar los problemas de acción y sobre todo los de causalidad. Plantearnos el análisis de la tipicidad, dolo, imprudencia e imputación objetiva de forma conjunta, creo yo. Habría que analizarlo de forma conjunta, que es lo que tiene sentido. Y luego analizar la intervención delictiva. Sujetos,
yo creo que habría que analizar a los sujetos del Consejo de Dirección por un lado, al jefe de calidad por otro, y a los posibles trabajadores conocedores o personas conocedoras por otro. ¿Cómo desarrollar el esquema? Pues la acción tratarla muy por encima, conocimiento y control, muy por encima, sin explicar mucho. Causalidad e imputación objetiva es el tema que se pregunta en este caso, y por tanto profundidad, y explicar todas las teorías, etcétera, etcétera. Omisión, lo esencial, ir a si hay o no hay posición de garante, y explicar las cuestiones concretas, porque ya la clave está en imputación objetiva de profundidad. Y dolo también lo esencial, entrar en la diferencia, centrarnos en el conocimiento y atribuir y establecer. Para los directivos, solo, y después especificando el conocimiento que tienen, si es que es distinto o lo que sea, para el jefe de calidad y los demás. Y después determinar la intervención delictiva y proponer la pena. Y con eso hemos terminado. Gracias.